¿Qué tal, amados hermanos? Quiero compartirle el mensaje del día de hoy que titulé Esperanza en el sufrimiento. Y el mismo se encuentra en el pasaje de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. Acompáñame a leer y poder extraer de este pasaje cómo enfrentar el sufrimiento, cómo salir victoriosos del sufrimiento y cómo hallar esperanza en el sufrimiento. Así que dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido o sufrido por un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. En el día de hoy quiero compartirte algunos pensamientos con respecto al sufrimiento. Como creyentes, vos y yo no estamos exentos del sufrimiento. Parafraseando un poco lo que dijo Jesús cuando dijo que el sol sale para todos, para buenos y malos, lo mismo sucede con el sufrimiento. Los hijos de Dios no estamos exentos de las pruebas, del sufrimiento, del dolor. Dios no nos exime de eso. Muchas veces cuando atravesamos por temporadas de prueba, nuestra tendencia es escapar, es esquivar el sufrimiento. Más ejemplos tenemos con Jesús, que Él, sabiendo que su hora había llegado, que iba a ir al madero de la cruz a sufrir, Él ora al Padre, no solamente una vez, sino 3 veces, y le pide a Dios que si era posible que pase de Él esa copa, esa prueba, eso que tenía que atravesar, ese sufrimiento doloroso al pasar por el madero de la cruz. Pero Él no ora queriendo hacer su voluntad y esquivar la prueba y evitar la cruz, sino que ora para hacer la voluntad del Padre, porque nuestra tendencia siempre va a ser escapar del sufrimiento. Y Jesús sabía que como hombre iba a escapar del sufrimiento, pero Él no quería hacer su voluntad, sino quería hacer la voluntad del Padre. Por eso, en el medio del sufrimiento, que en vez de escapar, en vez de tomar la ruta rápida y escapar del dolor y del sufrimiento, debemos hacer como hizo Jesús, redirigir nuestra oración y decir: Dios, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, yo no quiero escapar del sufrimiento, quiero que me des las fuerzas necesarias para obedecer tu voluntad y poder atravesar victoriosamente esa prueba. Por eso, cuando vos estés enfrentando una prueba, un dolor, un sufrimiento, no le pidas a Dios que te lo quite. Pedile a Dios, redirigí tu oración pidiéndole a Dios que te dé la fortaleza y la valentía para enfrentar esa prueba, que te dé la sabiduría para poder tomar decisiones sabias en medio de la prueba y del sufrimiento, que puedas vencer ese problema redirigiendo tu oración, no escapando de ella. En el sufrimiento, mi hermano, te animo a que vos puedas redirigir tu oración. Otro pensamiento que quiero compartirte en el día de hoy con respecto a este mensaje que titulé Esperanza en el sufrimiento, es que no solamente redirijas tu oración, sino también redirigí tu mirada. Nuestra tendencia no solo es escapar del sufrimiento, sino también nuestra tendencia es permanecer en el sufrimiento, mirar el sufrimiento. Mi hermano, déjame decirte que el sufrimiento es un proceso que tenemos que atravesar, que tenemos que transitar. Porque cuando salimos de ese sufrimiento, de esa temporada de dolor, salimos distintos, renovados, fortalecidos y con experiencia. Toda aquella persona que salió del sufrimiento ganó en su vida una cuota de experiencia y de sabiduría para enfrentar la próxima batalla. Seguramente te ha pasado a vos, como me ha pasado a mí, que después que transitamos el sufrimiento, transitamos el dolor y salimos victoriosos de esa prueba, nuestra vida no vuelve a ser igual. ¿Por qué no vuelve a ser igual? Porque hemos ganado una cuota de experiencia, hemos ganado madurez, hemos ganado sabiduría. Por eso, cuando estés atravesando un sufrimiento, sabe que después de ese sufrimiento vos no vas a ser el mismo. David, antes de enfrentarse a Goliat, enfrentó a leones y osos. No subestimes tu sufrimiento
sufrimiento porque Él mismo te va a posicionar para algo más grande. Así le ocurrió en la vida de David. Él no vio el león o el oso cuando atacaban las ovejas como un problema para su vida, sino lo veía como una oportunidad para seguir creciendo, y eso lo posicionó para estar delante del rey y enfrentarse a Goliat y vencerlo. El sufrimiento nos posiciona para las próximas bendiciones. Por eso no subestimes tu sufrimiento. Redirigí tu mirada. Si estás pasando por el sufrimiento, no permanezcas en él. Redirigí tu mirada como lo hizo Jesús. ¿Sabes cuál fue el secreto de Jesús? Que Él no puso su mirada en el sufrimiento. El sufrimiento no lo vio como el fin, sino como el medio. Él vio la cruz como el medio y no como el fin, para que el hombre se reconcilie con Dios. Dice Hebreos capítulo 12, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz no fue el fin, sino el medio para que vos y yo fuéramos salvos. La cruz no fue el fin, sino el medio para que vos y yo nos reconciliemos con Dios. La cruz no fue el fin, sino el medio para cortar la distancia que nos separaba de Dios, llamado pecado. La cruz no fue el fin, sino el medio para que Jesús se sentara a la diestra de Dios Padre. En medio del sufrimiento, poné tu mirada en lo que está por venir. En medio del sufrimiento, hacé como Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Mi hermano, a veces el sufrimiento, en vez de ser un trampolín para alcanzar lo que está por venir, se transforma en un ancla que me hunde en el dolor perpetuo, en el sufrimiento eterno y en la depresión continua. En vez de capitalizar el sufrimiento, nos quedamos viviendo en él. Pero el apóstol Pedro, en el pasaje que acabamos de leer recién, en el versículo 10 dice, después de que haya sufrido por un poco de tiempo. Mi hermano, esto nos da una ventana de esperanza frente al sufrimiento, una luz al final del túnel, una llama en medio de la oscuridad. Él dice, después que haya sufrido por un poco de tiempo, aleluya. La buena noticia es que el sufrimiento no es permanente, no es eterno, es por un poco de tiempo. Mi hermano, aprende que en el sufrimiento vos lo tenés que atravesar, lo tenés que padecer, lo tenés que transitar, pero ese sufrimiento no es eterno, ese sufrimiento es por un poco de tiempo. Decí conmigo ahí en tu casa, el sufrimiento, dale, decilo con fe y con ganas, el sufrimiento es por un poco de tiempo. Que el enemigo te escuche, porque a veces él quiere que perpetuarnos en el dolor, perpetuarnos en el sufrimiento, pero Dios nos dice que el sufrimiento es por un poco de tiempo. Decí conmigo ahí donde estás, Dios, gracias porque el sufrimiento es por un poco de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque después de ese tiempo lo que Dios hace con nuestra vida es tremendo. Después de que hayamos transitado por el sufrimiento, lo que Dios hace en nosotros es maravilloso. Cuando salgas del sufrimiento, Dios se encarga, dice el versículo 10, que Él te perfeccione, Él te afirma, Él te fortalece y Él te establece, mi hermano. Qué bueno es saber que en medio del dolor y del sufrimiento, después que lo haya transitado, Dios se encarga de perfeccionar mi vida. Dios se encarga de afirmarme, de fortalecerme y establecerme. Rick Warren dice en su libro 40 días con propósito que del dolor, del sufrimiento más grande va a salir nuestro ministerio. Por eso es sabio, mi hermano, que personas que atravesaron por un sufrimiento, por la pérdida de un ser querido, por la muerte de un hijo o por una situación que los hizo sufrir, Dios capitaliza eso y lo hace tu ministerio, tu servicio para el reino. Por eso no subestimes lo que te está pasando. Decile a Dios ahí, Señor, esto que estoy atravesando sin duda me va a servir para bendecir a otros. Sin duda me va a servir para
trabajar en tu reino, para bendecir a personas. Por eso cuando salimos del sufrimiento ya no volvemos a ser los mismos. Porque el Creador, nuestro Dios, se encarga de perfeccionarnos, de establecernos, de afirmarnos, de renovarnos para enfrentar nuevamente la vida con entereza. El sufrimiento, mi hermano, puede ser ese trampolín que te posicione para la próxima bendición o puede ser tu ancla que te perpetúe en el dolor. Por eso te animo que si vos estás pasando por una situación parecida a un sufrimiento, ten esperanza. Ten esperanza porque en el sufrimiento vamos a salir victoriosos. Yo quiero orar por tu vida. Quiero pedirle a Dios que si vos estás atravesando por algo doloroso en tu vida, que Él te muestre qué es lo que Él va a hacer con ese dolor, con ese sufrimiento. Yo sé que a veces es difícil transitar por estos caminos, pero te puedo asegurar que después que salís de ahí, no vas a volver a ser el mismo, la misma, porque el Señor va a trabajar en tu carácter, va a trabajar en tu vida y te va a hacer crecer, te va a hacer madurar y te va a perfeccionar en medio del dolor. Como un alfarero que agarra el barro y comienza a hacer la vasija, así es nuestro Dios en medio del sufrimiento. Nos toma de su mano y comienza a formar y a moldear nuestra vida, porque cuando salimos de ese sufrimiento no volvemos a ser los mismos. Mi hermano, hay esperanza en el sufrimiento. Decile ahí al que tenés al lado de tu casa mirando seguramente, ánimo, decile ahí esperanza en el sufrimiento. Ahora decíselo con fe, ánimo, hay esperanza para el sufrimiento, aleluya. Y ahora te lo digo yo a vos, que estás sufriendo, que estás padeciendo una prueba, ánimo, hay esperanza en el sufrimiento. Quiero orar por tu vida y pedirle a Dios en este momento que no te quite el sufrimiento, sino que te dé sabiduría, sino que te dé entendimiento y que vos puedas redirigir tu oración, tu mirada, sabiendo que el sufrimiento es por un poco de tiempo y que luego de ese poco de tiempo Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Déjame orar en el nombre de Jesús para que vos puedas salir victorioso de ese sufrimiento, porque en este pasaje nos enseña que hay esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos y por todas aquellas personas que hoy están sufriendo, que hoy están padeciendo dolor, que hoy están padeciendo angustia. Señor, para que no los quites del sufrimiento, no los saques de ahí, sino que le des la sabiduría necesaria, la fortaleza necesaria para salir victoriosos. Y cuando salgan de esa prueba, cuando salgan de esa situación, sin duda su vida no va a ser la misma, porque vos vas a obrar, porque vos estás obrando en sus corazones en este tiempo. Y aunque muchas veces no entendamos, Señor, por qué tengamos que atravesar por eso, y aunque muchas veces nos quejemos, Señor, ayúdanos a redirigir nuestra oración y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Señor, no quiero mirar el sufrimiento como el fin, sino como el medio para que me ayude Dios a la próxima bendición que está por venir sobre mi vida. Señor, abrazo con fe y abrazo con visión lo que vos vas a hacer en mi vida después del sufrimiento, porque declaro hoy que no voy a volver a ser el mismo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, hay esperanza en el sufrimiento. Que Dios te bendiga.